Hola amigos, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, que el Señor me los bendiga siempre. Yo aquí muy feliz de estar nuevamente con ustedes, tratando de compartirles un trozo de la palabra del Señor, esperando que le bendiga su vida y que nos ayude a ser cada día mejor, ¿verdad? El tema que traigo en esta tarde se llama ¿a dónde iremos? ¿A dónde podremos huir de la presencia del Señor, verdad? Nos escondamos, donde nos escondamos, no podremos nunca escapar de la presencia del Señor, porque el Señor es omnisciente, omnipresente, el Señor es espíritu y donde quiera que estemos, Él nos encontrará, Él nos ve todo lo que hacemos, ¿verdad? Así que no podemos escapar de Él, ¿verdad? Y en esta tarde vamos a empezar leyendo a Jeremías 23-24. Dice la palabra del Señor ahí en Jeremías 23-24, dice: ¿Podrá alguno esconderse en escondites ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor, dice, ¿verdad? Y dice que no podemos escondernos del Señor, ¿verdad? El Señor nos hizo, el Señor hizo este mundo y nunca podemos escondernos de Él, ¿verdad? Así que hoy que vamos a estudiar la vida de Jonás. De Jonás ustedes todos sabemos, yo creo que todos hemos escuchado en algún momento la historia de Jonás, de que no le quiso obedecer al Señor y que escapó para esconderse del Señor, escapó a otro lugar, pero verdad, no podemos escondernos de la presencia del Señor. Así que vamos a leer es muy corto, así que esta tarde no vamos a tardarnos mucho y espero que le pongamos atención. Vamos a empezar aquí en Jonás 1:1, dice el tema: Jonás huye de Jehová, dice. Vino palabra de Jehová, dice, a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, dice, porque ha subido su maldad, dice el Señor, sobre mí. Y dice en el 3: y Jonás se levantó para huir, dice, de la presencia de Jehová a Tarsis, dice, y descendió a Jope, dice, y halló una nave que partía a Tarsis, dice, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, dice, ¿verdad? Supuestamente la presencia de Dios, ¿verdad? Pero no podemos escaparnos, ¿verdad? Dice de que Nínive era la capital de Asiria. Pero la Nínive, ellos, los de Israel, lo tenían a ellos como sus enemigos. Entonces eran enemigos de ellos, ¿verdad? Y eran una gente muy mala muy mala, ¿verdad? Entonces él tal vez por miedo, o simplemente porque él dijo que el Señor no va a cumplir lo que dice y lo va a perdonar, y ellos son nuestros enemigos, ¿verdad? Entonces él prefirió escaparse a otro lugar desobedeciendo al Señor, ¿verdad? Porque tal vez tenía miedo, o tal vez porque pensaba que la misericordia del Señor es grande y que los iba a perdonar, ¿verdad? Es ahí donde el Señor nos dice, ¿verdad? Dice en Mateo 5:44, dice, es ahí donde el Señor nos habla, ¿verdad? Dice: pero yo os digo, dice ahí amad a vuestros enemigos, dice, y orad por los que os persiguen, para que seas hijos de Dios, dice, que hace salir el sol sobre buenos y malos, dice, para que seamos hijos del Señor, ¿verdad? Dice, porque ¿qué demás hacemos? Dice, solo amamos a los que nos aman, ¿verdad? Entonces nuestra misericordia tiene que ser con todo, ¿verdad? Aunque sean nuestros enemigos, aunque no nos llevemos bien con todos, tenemos que tratar, ¿verdad? De tener paz con todos, ¿verdad? Entonces, tal vez por esa razón Jonás no quiso ir, ¿verdad? Y tal vez prefirió desobedecer al Señor, ¿verdad? Pero el Señor tenía preparado esto, ¿verdad? Entonces el Señor, él no pudo huir de la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces dice aquí, sigue diciendo aquí en el 4, dice:
Pero Jehová, dice, que ya cuando él se fue, ¿verdad? Tomó un barco, dice, para irse a Tarsis. Dice en el 4, pero Jehová, dice, hizo levantar un gran viento en el mar, dice, y hubo en el mar una tempestad tan grande, dice, que se pensó que se partiría la nave, dice. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno, dice, clamaba a su Dios, dice, y echaron en el mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave, dice, y se había echado a dormir, dice, se fue a dormir él, ¿verdad? Tranquilamente, y dice, y el patrón de la nave, dice, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Dice que le dijo, levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, dice, ¿verdad? Entonces, ahí dice, ¿verdad? Que él se fue a dormir y a veces, ¿verdad? Cuando vienen nuestros problemas o cualquier tempestad, ¿verdad? Nosotros sabemos claramente que tal vez es por nuestra desobediencia que nos pasan las cosas, ¿verdad? Entonces, muchas veces tal vez no entendemos claramente, pero, casi siempre nosotros sabemos, ¿verdad? Que es por nosotros, ¿verdad? Dice en el 7, y dijeron cada uno a su compañero, dice, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal, dice, y echaron suerte, dice, y la suerte cayó sobre Jonás, dice, entonces dice, y entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, dice, qué oficio tienes y de dónde vienes, dice, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres, le dijo, y él le respondió, soy hebreo, dice, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres, dice, temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque él ya les había dicho que él andaba huyendo del Señor, ¿verdad? Que el Señor lo había mandado a Nínive y que él no quería ir. Entonces, él les dijo, ¿verdad? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado, dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos inquiete? Porque el mar se había embravecido más y más, dice. Y él respondió, dice, tomadme y echadme al mar, dice, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros, ¿verdad? Ya ven, como les digo, muchas veces cuando pasan nuestros problemas o dificultades, tal vez es por nuestro pecado, por nuestra causa, ¿verdad? Entonces, casi siempre sabemos, tenemos que saber nosotros, ¿verdad? Lo que es lo que hemos hecho, para que nos pase algo, pero a veces es la voluntad del Señor, ¿verdad? Como ya lo dije en el tema de la semana pasada. Y dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Dice, todavía ellos, con misericordia, tal vez no querían mucho tirarlo, ¿verdad? Y estaban tratando de hacer la nave, dice, pero el mar, dice, se iba embraveciendo más y más contra ellos, dice. Entonces clamaron a Jehová, dice, y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, dice, ni pongas a nosotros sobre nosotros sangre inocente, ellos que no tenían nada que ver en eso, ¿verdad? Porque tú, Jehová, has hecho como has querido, dice, y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó, dice que en el instante que lo echaron, ¿verdad? El mar se puso quieto, cabal, era por él, ¿verdad? Que había pasado esto, dice. Y lo echaron y se quietó su furor, dice. Y temieron aquellos hombres a Jehová en gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, dice. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, dice, que tragase a Jonás, y estuvo Jonás, dice, en el vientre del 3 días y 3 noches, ¿verdad? El Señor todo lo hace con un propósito, todo, dice, él ya tenía preparado el gran pez que se tragara a él, todo lo que pasa en nuestra vida es por un propósito en el Señor, así que tengamos claro eso, para que cuando vengan nuestras pruebas, dificultades, no desmayemos, ¿verdad? Sino que confiemos en el Señor y pidámosle perdón, ¿verdad? Si nosotros no estamos haciendo la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces dice que ya en el pez, que ya, ¿verdad? Siempre cuando nos pasan dificultades, ¿verdad? Ahí estamos orando al Señor y que perdóname y que aquí, ¿verdad? Entonces dice que en el capítulo 2 dice que entonces oró
Jonás a Jehová, dice Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, dice, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, dice, ya él orando, ¿verdad? Pasó 3 días ahí, imagínense que duro haber sido, y 3 noches adentro de la ballena. Y dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Dice, todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Dice, entonces dije, dice, desechado soy delante de tus ojos. Dice, más aún, dice, veré tu santo templo. Dice, tenía su confianza él aún que estaba ahí, ¿verdad? Las aguas me rodearon hasta el alma, dice, rodéame el abismo, dice, el agua se enredó en mi cabeza, dice, descendí a los cimientos de los montes, dice, la tierra echó a sus arrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, ¿verdad? Y en las dificultades es donde buscamos al Señor, ¿verdad? A veces tenemos que pasar por una prueba para que busquemos al Señor, ¿verdad? Entonces busquémoslo aunque no estamos teniendo dificultades, ¿verdad? Para que el Señor no nos castigue, ¿verdad? Y vengamos ahí todos ya dolidos, ¿verdad? Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, dice, porque si nos alejamos del Señor, ¿verdad? Su misericordia aún no está con nosotros del todo. Sí, siempre el Señor está de lejos viéndonos, ¿verdad? Pero no es como que cuando estamos cerca del Señor nos cubre, ¿verdad? Con su misericordia, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí, dice. Ahí sí estaba dispuesto a ir, ¿verdad? Ya cuando el Señor lo hizo pasar por eso. La salvación es de Jehová, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra, dice. Ahí lo vomitó. Entonces, dice ahí en el 3, dice, sí, Nínive se arrepiente, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, dice, ahí le tocó, no tuvo de otra, ¿verdad? Y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, dice, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, dice, tenía que para cruzarla toda tenía que 3 días, dice, y comenzó Jonás a entrar en la ciudad, dice, de camino de 1 día, y predicaba diciendo, dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida, dice. El Señor le había dicho que en 40 días, ¿verdad?, le iba a destruir, dice. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, dice, desde el mayor hasta el menor de a ellos, dice, llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, dice, a los animales pusieron a que no les dieran comida como ayuno al Señor, ¿verdad? Bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, dice, imagínense hasta los animales, mira que eran tan malos. Y se arrepintieron con la voz con el mensaje de Jonás, ¿verdad? En estos tiempos, ¿verdad? Que tanta maldad y muchos predican y dicen, ¿verdad?, que nos arrepentamos de nuestros malos pecados y que la venida del Señor está cerca, y no queremos creer, ¿verdad? No queremos hacerle caso a la palabra del Señor. Y aquí dice que este pueblo, por muy malo que era, se arrepintió, dice, y creó en el Señor, que el Señor iba a hacer eso, y dice que todos se pusieron en ayuno y a orar, hasta los animales, dice. Si no cúbranse de cilicio, dice, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, dice, de la rapiña que hay en sus manos, dice. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos, dice. Y vio Dios lo que hicieron, dice, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho,
que les haría y no lo hizo. Dice ahí fue que la misericordia del Señor es tan grande que si nosotros venimos arrepentidos, no importa el pecado que nosotros cometamos, el Señor, si tú vienes arrepentido al Señor, el Señor nos perdona porque Él es su gran amor por nosotros es tan grande, ¿verdad? Que no tiene límites, ¿verdad? Entonces, dice que se arrepintió de hacerles mal, ¿verdad? Destruir esa ciudad y se arrepintió. Entonces Jonás, dice, fíjese que Jonás, por eso más que todo, él no quería ir, porque él ya sabía que el Señor los iba a perdonar y como eran sus enemigos, él no quería. Imagínense que primer profeta que yo escucho que él no quiere hacer, ¿verdad? Que él no quiere que se salven, pero yo creo que todos necesitamos perdón en esta vida, malos, buenos, ¿verdad? Que el Señor no, todos somos dignos de que el Señor nos perdone, ¿verdad? Y dice dice aquí en el 4, dice el enojo de Jonás, dice, pero Jonás se apesadumbró, dice, en extremo y se enojó, dice que se enojó bastante porque el Señor los perdonó, ya no les iba a hacer el mal que había hecho porque pensaba destruir esa nación, ¿verdad? Dice, y oró a Jehová, dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía, dice, es esto lo que él temía, ¿verdad? Que el Señor los perdonara, dice, lo que yo temía, no es esto lo que yo temía aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, dice, por eso no quería ir, porque sabía, dice, que tú eres Dios clemente y piadoso, dice, tarde en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, dice él, que él sabía, ¿verdad?, que el Señor es así, ¿verdad? Y le dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites. Imagínense que llegó a decirle que le quitara la vida, porque por lo que él había hecho es que es tan... imagínense, ahora pues te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Ese estaba tan enojado porque los había perdonado. Y no, ¿verdad? Tenemos que, para todos está el perdón del Señor, ¿verdad? Y no tenemos que enojarnos, ¿verdad? Sino más bien alegrarnos, ¿verdad? Cuando el Señor levanta a un pecador o perdona, ¿verdad? Y dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le dice, ¿por qué te enojas tanto? Le dijo el Señor, ¿verdad? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente. Dice que se fue ya, ¿verdad? Se fue de ahí y se fue hacia el desierto, ¿no? Acampó al oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra. Dice que hizo una como algo para que le cubriera el sol, ¿no? Hasta ver qué acontecería en la ciudad, dice, para ver lo que iba a pasar, dice. Pero preparó Jehová, miren cómo el Señor actúa aquí, dice. Pero preparó Dios una calabacera, dice que hizo que una planta, ¿no? Una planta, digamos, como de ayote, una calabacera, dice. Preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás, dice, donde él estaba, ¿no? Iba creciendo esa planta, dice. Y que hiciese sombra sobre su cabeza, dice, para que le hiciera sombra, dice, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, se alegró grandemente por la planta porque le estaba haciendo sombra, y imagínense, era un desierto ahí, tal vez y eso le ayudó, ¿no? Y dice, pero al venir el alba, dice, esto lo hizo el Señor con un propósito, dice, pero al venir el alba, dice, del día siguiente, el otro día cuando ya amaneció, no dice, Dios preparó un gusano, dice, el cual hirió la calabacera y se secó, dice, se secó la planta de una vez, dice, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás, dice, dice que preparó Dios el viento, ¿va? Y hirió a Jonás en la cabeza, dice, el sol, dice, ¿verdad? Y se desmayaba, dice, imagínense, eran tan fuerte el sol y todo eso que se desmayaba, dice, y deseaba la muerte, dice, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida, imagínense, dice. Y entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Le dice, le hace esa pregunta al Señor, ¿no? ¿Por qué te enojas por esto? Que le dijo. Y él respondió, mucho me enojo, dice, hasta la muerte, le dijo. Ay, no, toda risa. Y dijo Jehová,
¿tuviste tú lástima de la cabecera en la cual no trabajaste? Dice, ni tú la hiciste crecer, dice, que en espacio de una noche nació, dice, el, en espacio de otra noche pereció, le dijo, miren qué ejemplo que el Señor le dio, que porque él se enojó, ¿no? Porque se había desaparecido la calabacera que se había crecido, ¿no? Y él se enojó y tal vez tuvo él lástima de por qué va, que por qué había pasado eso. Entonces le dijo el Señor, ¿tuviste tu lástima de eso, de la calabacera en la cual no trabajaste ni la cual tú no la hiciste crecer? Dice, como el Señor es nuestro creador, Él nos formó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no va a tener misericordia de nosotros, verdad? Y le dice aquí en el 11, mire, y no tendré yo piedad, dice, de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, dice, que no saben discernir, dice, entre su mano derecha y de su mano izquierda y muchos animales, dice, ¿verdad? El Señor le dio ese ejemplo, ¿verdad? Que ¿por qué se enojaba él por eso? Y no iba a tener el misericordia él de las personas, ¿verdad? Él se enojó por esa planta y mucho más el Señor iba a tener cuidado de nosotros, ¿verdad? De las personas de ese pueblo, ¿verdad? Entonces, es un gran mensaje, muy, muy bonito el mensaje, ¿verdad? Que nos habla, ¿verdad? Que de la misericordia del Señor y que no podemos al escondernos de la presencia del Señor, no podemos decir, me alejo del Señor, ¿verdad? Porque dice el Señor, donde quiera que nos escondamos, el Señor nos encuentra, ¿verdad? Y no podemos huir. Muchas veces, ¿verdad? Tal vez tú nos hemos alejado del Señor, ¿verdad? Y más cuando hemos conocido al Señor, ¿verdad? Pero el Señor ahí, donde quiera que estemos, tal vez con una enfermedad o aunque de alguna dificultad, ahí nos trae a nosotros, ¿verdad? Como dice el Señor es nuestro pastor, dice que el pastor tiene un como bordón, dice, y cuando una oveja se le quería escapar, él la jalaba, ¿verdad? Las jala para que no se vayan lejos, ¿verdad? Así es el Señor con nosotros, ¿verdad? Que cuando nosotros queremos apartarnos o alejarnos o tal vez queremos hacer cosas malas o buscar así tal vez cosas del mundo, ¿verdad? Entonces el Señor ahí está, ¿verdad? Siempre pendiente de nosotros y en cualquier momento el Señor nos va a traer nuevamente a su casa, ¿verdad? Y más cuando nosotros ya conocemos su palabra, cuando nosotros ya hemos sido hijos del Señor, el Señor nos trae de cualquier manera, aunque nos traiga jalados de las orejas, ahí el Señor nos trae, ¿verdad? Pero no podemos escondernos ni alejarnos del Señor tanto porque el Señor, ¿verdad? Nos encontrará, ¿verdad? Entonces dice aquí, les quiero leer aquí en Salmos, otro ejemplo que habla de esto, dice, en Salmo 139 dice, oh Jehová, dice, tú me has examinado y conocido, dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. El Señor conoce todo lo que nosotros hacemos, cada paso que nosotros hacemos, el Señor conoce, ¿verdad? Todo lo que hacemos, dice, has entendido desde lejos mis pensamientos, dice, conoce todos nuestros pensamientos, dice que aún el cabello de nuestra cabeza los tiene todos contados, dice. Has escudriñado mi andar y mi reposo, dice, y mis caminos no te son desconocidos, dice. Pues aún no está la palabra en mi lengua, imagínense, todavía no hemos dicho nada, el Señor ya conoce nuestros pensamientos, dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí tú las sabes todas, dice, detrás y delante me rodeaste, dice, y sobre mí pusiste tu mano, dice, tal conocimiento es demasiado, dice, demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, no podemos entender el poder del Señor, no podemos entender cómo Él dirige todo el mundo, ¿verdad? ¿A dónde, dice en el 7, a dónde me iré de tu espíritu? Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, dice, allí estás tú, dice. Y si en el Seol hiciere mi estrado, dice, he aquí tú estás, dice, en el Seol, ¿verdad? Bajo la tierra, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, dice, aún ahí me guiará tu mano, dice, no podemos escondernos del Señor, ¿verdad?
y me asirá tu diestra, dice, y si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, dice. A veces pensamos, ¿verdad?, que en lo oscuro, que el Señor no nos va a ver aquí, tal vez estamos pecando o haciendo algo, ¿verdad? Aquí no nos va a ver el Señor, escondiendo de la gente, pero el Señor sí nos ve, ¿verdad? Dice, y si dijera ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, dice, aún las tinieblas no me encubren de ti, dice. Imagínense, no podemos escaparnos. Y la noche resplandece como día, dice que el Señor mira todo claro, ¿no? Lo mismo te son las tinieblas como la luz, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, dice. No podemos escondernos del Señor. Fíjense que otro ejemplo que les quiero decir así rápidamente es de Moisés. Moisés dice que, en verdad, que como dice aquí, desde el vientre de mi madre me cuidaste. Dice que Moisés, dice que en ese tiempo mandaron a matar a todos los varones que nacieran de mujer, ¿verdad? En los niños. Y la mamá, el Señor, ¿verdad? Ella dice que lo envolvió y lo mandó en una canasta, dice, en el río, porque ella sabía que las hijas del faraón, se bañaban por ahí, entonces ella lo mandó ellas lo rescataron, dice, ellas lo rescataron y no permitieron, el Señor, ¿verdad? No permitió que él muriera, dice, y así ya todos sabemos la historia de Moisés, creció con ellos, aunque no siendo hijos de ellos, pero creció con ellos y el Señor tenía un gran propósito con él, ¿verdad? Que pasó todo lo que pasó y el Señor no permitió que él muriera porque el Señor nos cuida desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y así, él dice que como él era hijo del faraón, ¿no? Él tenía poder ahí, entonces dice que una tarde él fue a ver al campo donde estaban los esclavos, ¿no? Dice que los tenían como por esclavos a los hijos de Israel y él era un israelita, dice, y dice que él se llenó de celos y de furor, ¿verdad? Y dijo, ¿por qué ustedes hacen esto con ellos? Le dijo a él, supuestamente a su hermano, no hermano de nacimiento, ¿no? Que hermanos, ¿verdad? Con los que él se había criado. Le dijo, ¿por qué hacen esto con ellos? Y dice que mató él se llenó, ¿verdad? De celos y dice que lo mató porque estaba golpeando mucho a los israelitas, ¿verdad? Entonces dice que ya por eso él tuvo que huir, ¿verdad? Porque ya después le dijeron, ¿y tú quién eres? ¿Te crees? ¿Quién te ha puesto por juez, verdad? Para que hagas esto y se pusieran en contra de él, ¿verdad? Muchas veces pasa en nuestras vidas que tenemos celo por las cosas del Señor y vemos que algo no están haciendo bien, digamos, tal vez en nuestra iglesia, tal vez en cualquier lado y tal vez les decimos, ¿verdad? Y luego la agarran contra uno, ¿verdad? Aunque sea la palabra del Señor. Y dice que él les dijo, ¿verdad? ¿Por qué hacen esto? Y después querían matarlo a él, ¿verdad? Y él tuvo que huir al desierto. Dice que estuvo allá por mucho tiempo. Pero, ¿verdad? Resumiendo, ¿verdad? Entonces dice que él estaba cuidando las ovejas de su suegro, dice, y ahí fue donde el Señor le habló, ¿verdad? Y que le dijo, Moisés, Moisés, ¿verdad? Quita el calzado de tus pies y que, ¿verdad? Pero ya ven que él se fue lejos, le fue a huir lejos y ahí el Señor lo alcanzó siempre, ¿verdad? Ese es el ejemplo que yo les quiero dar, ¿verdad? Así que no importa dónde nos escondamos, no importa qué es lo que hagamos, el Señor nos ve, el Señor, y cualquier sea que, si es el propósito del Señor, de que el Señor tiene un propósito con nosotros, lo traten de impedir, quien lo trate de impedir, no podrá, ¿verdad?, detenerlo, porque es la obra del Señor, ¿verdad? Así que mis amigos, yo los invito, ¿verdad?, a que busquemos cada vez del Señor, que si nos hemos alejado del Señor, busquémosle, ya porque ya, como ya hablé en su palabra, ¿verdad? Que no podemos escondernos de la presencia del Señor, no podemos, ¿verdad? Huir de su voluntad, ¿verdad? Así que, y tal vez usted dice, no, es que yo he hecho muchas cosas malas, así que, cuando deje todo esto, voy a buscar al Señor, ¿verdad? Y no, usted solo nunca podrá hacer lo bueno. Si Dios no está con usted, Él no podrá, porque el Espíritu Santo es que nos va ayudando cada vez a no hacer las cosas, ¿verdad? Entonces como dice en Isaías 1:18, dice el Señor, venir luego, dice
dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos, dice, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice. Así que el Señor nos limpia. Si nosotros hemos cometido muchos errores, tal vez muchos pecados, dice que vendrán a ser como blanca lana, dice el Señor. En el instante que venimos al Señor, ¿verdad? El Señor nos toma y nos transforma y nos limpia, ¿verdad? Y así nos ayuda cada día, ¿verdad? Que nos mantengamos firmes y que tal vez no hagamos, no metamos muchos males, ¿verdad? Si quisieres y oyeres, dice, y comeréis el bien de la tierra, dice. Si no quisieres, dice, y fueres rebeldes, dice, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho, dice. Así que, mis amigos, no tardemos en buscar la voluntad del Señor, busquemos su voluntad, porque ya sabemos, ¿verdad?, que alejados de Él nada bueno nos puede pasar, nada, la misericordia del Señor está lejos y que estamos expuestos, ¿verdad?, a cualquier dificultad, cualquier mal. Así que no esperemos que el Señor nos castigue, que el Señor, así como Jonás, ¿verdad?, que tuvo que él castigarlo, tuvo que pasar por esto para que él obedeciera al Señor, ¿verdad? Así que no esperemos estar castigados por el Señor, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor, como es amor, también es fuego consumidor, dice su palabra, ¿verdad? Así que busquémosle a tiempo, busquémosle hoy que tenemos tiempo, ¿verdad? Para que podamos disfrutar de sus bendiciones y de sus maravillas, ¿verdad? Así que, mi amado amigo, ya si usted ha escuchado la palabra del Señor y usted tal vez está ya cansado de vivir esa vida que lleva y de tanta dificultad, tanto problema, y quiere buscar al Señor, y quiere hacer una oración conmigo, la podemos hacer ahorita y oremos, si usted quiere pedirle perdón al Señor, tal vez usted se ha alejado mucho del Señor y tal vez ya está cansado, tal vez, como ya dije, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no oramos y le pide perdón al Señor y le dice, ¿no?, ¿verdad? Así que los invito a que oremos en este momento para que el Señor, ¿verdad?, tenga misericordia de nosotros y nos perdone, ¿verdad? Así que repite ahí donde usted está, repite esas palabras conmigo, ¿verdad? Padre, gracias te doy, Señor, porque hasta aquí nos has guardado, Señor. Padre, en este día, perdóname mis pecados, Señor. Perdóname si me he alejado tanto de ti, Señora. Ya no quiero volver a hacer lo malo, ya no quiero vivir lejos de tu presencia, Señor. Ayúdame a ser cada día mejor, ayúdame a ser una buena persona, a vivir conforme tu voluntad, Señor. Perdóname mis pecados, ya no quiero vivir lejos de tu misericordia, Señor. Quiero vivir cerca de ti. Ayúdame a hacer lo correcto, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ya no quiero ser castigado más por ti, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad para que tu ira no se emprenda sobre mí, Señor. Gracias, Señor. En tus benditas y santas manos me encomiendo. Ayúdame a ser cada día mejor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Si usted hizo esta oración, yo le digo que busque, ¿verdad? Busque un lugar donde congregarse, busque un lugar, ¿verdad?, para estar más en comunión con el Señor, ¿verdad?, para que sigamos recibiendo de su misericordia y que podamos ser partícipes, ¿verdad?, de sus bendiciones, ¿verdad? Así que bendiciones donde quiera que se encuentren. Espero que este mensaje les haya bendecido mucho y que nos ayude, ¿verdad?, a seguir adelante y a vivir conforme la voluntad del Señor y cerca de Él, ¿verdad? Cerca de Él y no desobedecerle, ¿verdad? Como hizo Jonás, ¿verdad? Así que bendiciones a todos donde quiera que se encuentren y como ya lo dije, ¿verdad?, busquen un lugar donde congregarse, que prediquen la palabra del Señor, que prediquen los 66 libros que tiene la Biblia, que son los verdaderos, ¿verdad? Y busque del Señor, mi amigo. El Señor lo está esperando con los brazos abiertos, ¿verdad? Así que bendiciones a todos donde quiera que se encuentren, que el Señor me los bendiga, y nos vemos aquí el próximo
miércoles siempre con una palabra, esperando que sean bendecidos. Dios les bendiga y bye. Adiós.